Bueno, unos muy buenos días y una cordial bienvenida a un buen amigo huilense. El exgobernador Carlos Julio González Villa nos acompaña el día de hoy para empezar esta colección de entrevistas para hablar de diversos temas en torno a la paz, la memoria y la reconciliación en Colombia. Este especial se graba en primer lugar para el portal independiente La Gaitana. Les habla Luis Fernando Pacheco. Doctor Carlos Julio, bienvenido a este espacio, un gusto tenerlo con nosotros. Doctor Pacheco, muchas gracias por su invitación. Con muchísimo gusto estamos aquí y bueno, esperamos que sea muy interesante lo que podamos conversar, Doctor Carlos conversándose. Julio, muchísimas gracias. Nosotros consideramos que tuvo usted un periodo vital en el departamento del Huila y es que le tocó ser el gobernador del posacuerdo, de la firma posterior, de los años posteriores a la firma del acuerdo del Teatro Colón. Han pasado ya casi 5 años, recién cumplimos 4 de noviembre pasado. ¿Cuál balance hace usted de la firma de los acuerdos del Teatro Colón, doctor Carlos Julio? Sin duda alguna es uno de los grandes momentos en la historia de nuestro país. Asistimos con la esperanza y con la alegría de ver cerrándose un ciclo complejo y doloroso para el país. Yo, además de haber incursionado en el escenario del servicio público, también soy psicólogo y soy psicoterapeuta y mi área de trabajo siempre estaba alrededor del trauma complejo. Entonces tuve la oportunidad de tratar en mi consultorio y en los diferentes espacios donde trabajé las crisis producto de la violencia, tantas dificultades que han vivido y vivimos, en el caso nuestro desde el Huila, y que generaron tanto dolor y tanto trauma en tantas familias, en tantas personas. Así que asistíamos no solo desde el escenario público, sino también en mi caso particular, digámoslo desde el complejo escenario del mundo psíquico y del mundo comportamental, y además desde el Huila, por todo lo que hemos vivido en los años anteriores, a un momento en donde la esperanza acompañaba la alegría del proceso de cierre de un complejo momento histórico del país. El balance hoy es preocupante, sin duda alguna. Vemos que las ventajas que inicialmente pudimos contemplar para el caso nuestro de Huila, una reactivación del turismo, una generación de nuevos escenarios de desarrollo agrícola. Nosotros somos básicamente un departamento productor desde el punto de vista eminentemente agrícola. Y ver cómo se empezó a desatar esa alegría y esa ilusión por nuevos procesos productivos, reconciliaciones ciudadanas en regiones y en territorios de gran complejidad, pues nos daba la esperanza de un mejor presente y de un mejor futuro. Pero vemos cómo poco a poco ha disminuido la calidad de compromiso con este proceso. Y hablo no de un sector, sino hablo en general de una cierta desilusión, de una incapacidad para ver lo positivo que trae una solución a un conflicto tan complejo como el que vivimos en Colombia, que incluso ha sido materia, por ejemplo, de una maestría en la Universidad Surcolombiana, una maestría específicamente dedicada a estudiar nuestro conflicto de una u otra manera. Ha sido motivo de estudios académicos muy interesantes por la complejidad del mismo y por la profundidad del mismo. Entonces, ver uno cómo el movimiento cultural, cómo los movimientos sociales, cómo el desarrollo de lo cívico, el desarrollo comunitario, el trabajo, por ejemplo, de relacionamiento con las comunidades indígenas, tomaban otro aire y otra perspectiva. Hoy, lamentablemente, vemos que hay una desaceleración, no solo de ese entusiasmo, también lo siento el compromiso, sino lamentablemente también de los resultados. Y ello va acompañado pues por lo que todos presenciamos a través de los medios de comunicación diariamente, la pérdida de vida de líderes sociales, la forma como se ha ido fracturando la unidad de criterio en relación con la incorporación, la desmovilización, el nacimiento de disidencias, las dificultades para el cumplimiento de los acuerdos como fueron pactados, la generación de verdaderos procesos de compromiso y desarrollo institucional. Puedo decirle, estoy haciendo una respuesta muy larga, No, no, no. pero
pero puedo decirle que, por ejemplo, para mí ha sido me ha defraudado el no ver el desarrollo de los municipios PEDET como lo habíamos pensado y como se había proyectado. En el caso del Huila solamente, lamentablemente, quedó Algeciras, siendo varios municipios del departamento merecedores de adquirir dicha condición, como nosotros en su momento lo pronunciamos y lo exigimos, y ver que de todas maneras el único que quedó, que fue Algeciras, sigue sometido a un deterioro enorme después de esa esperanza que tuvimos, y ver hoy cómo ha retrocedido y cómo está otra vez víctima del miedo, de la angustia, del terror, y además ver que la inversión PD no ha llegado, y ver que esa planificación armónica como se consiguió, pues realmente se ha quedado en el papel y no ha aterrizado a la realidad. Para hablar de lo que yo conozco, que es el caso, por ejemplo, Algeciras. ¿Y faltó compromiso institucional o hay problemas de comunicación entre el Estado-Nación y los territorios, doctor Carlos Julio, frente al tema PEDET, por ejemplo? Hay de todo. Ha faltado apropiación emocional por parte de los ciudadanos, de todos nosotros, en relación con las virtudes y las ventajas de un acuerdo de paz, en relación con lo que ello trae en reducción del sufrimiento y en reducción de las consecuencias de un conflicto, de la guerra. Ha faltado apropiación de ese fenómeno tan importante como es el fenómeno de la paz misma. Habría que leer a Tolstoy para entender la perspectiva de lo que emocionalmente es la guerra y de lo que emocionalmente es la paz. O sea, yo creo que ahí ha faltado una verdadera apropiación, insisto, emocional de lo que significa la paz. Ha faltado articulación, sin duda, usted lo señala, y ese es un diagnóstico que hoy lo vemos cada día más, y no hemos podido desarrollar los planes, los PEDET, ha faltado coordinación y comunicación, ha faltado claridad de propósitos comunes, y también se ha perdido la confianza, que es lo más grave. O sea, todo proceso de paz se basa en la confianza, porque finalmente es un tema que está relacionado profundamente con la confianza. Y se ha perdido la confianza, y la confianza, cuando se pierde, la están perdiendo los ciudadanos en el proceso, lo están perdiendo las partes entre sí, lo están perdiendo entre las partes, y uno escucha diferentes discursos relacionados con diferentes percepciones sobre el mismo fenómeno. ¿Cómo mira usted el proceso de reincorporación de esos hombres de las filas de FARC que se comprometieron con el proceso y que de manera coordinada y progresiva sí han cumplido la paz y se han reincorporado? ¿Cómo nota usted el compromiso tanto de ellos como del Estado y la sociedad hacia ellos? No fue fácil porque, por supuesto, hay cicatrices y han existido heridas profundas, eso lo comprendemos todos. Parte de lo más difícil del acuerdo de paz está en relación con el cierre de esas heridas, está con la verdad. Esa ha sido la parte más compleja, sin duda alguna, en mi concepto, es la parte más compleja. Por eso es que trabajamos el escenario de la memoria, para que no se vuelva a repetir, y el escenario de la verdad, para clarificar las causas que generaron esta violencia. Y sin duda alguna, pues, podemos decir hoy que hay heridas que no han cicatrizado, y hay heridas que están abiertas que lamentablemente no se ven desde la perspectiva de lo positivo que puede traer cerrarla, sino siguen en el enconado mundo precisamente de la herida abierta. Yo, en el departamento de Huila, para hablar de lo que nosotros podemos conocer y pudimos conocer, vimos hombres y mujeres dispuestos a trabajar, y ahí hay la formación de una serie de iniciativas de desarrollo productivo, de desarrollo comunitario. Incluso desde la institucionalidad tomamos la decisión de apoyarlas, y quedaron recursos dirigidos, económicos, de todos los huilenses, dirigidos para ese fin. Un acompañamiento en esa dirección. Pero lamentablemente vemos que se sigue presentando la dificultad en relación con el legítimo, otro en relación conmigo, como diría Humberto Maturana, a usted y a mí que nos gusta la academia, el legítimo, otro en convivencia conmigo. Y ahí es donde esa parte no ha jugado el papel de formación
de una nueva ciudadanía dispuesta a pasar la página, dispuesta a aceptar y dispuesta a comprender el fenómeno, no necesariamente para perdonarlo, para comprenderlo y continuar. Bueno, doctor Carlos Julio, en materia de víctimas, el Congreso Nacional acaba de renovar y el gobierno acaba de sancionar la prórroga a la ley de víctimas por 10 años más. Sin embargo, órganos de control, sociedad civil son muy críticos frente al avance de la misma. Incluso se decía que ni siquiera doblando los 10 años se alcanzaría la mitad de esas víctimas reparadas. ¿Qué hacemos con esas víctimas pendientes del conflicto? Que en el Huila es una cifra alta que nos unió en un momento a usted y a mí frente a un trabajo titánico. Digámoslo que ya la concepción de formalizar las víctimas como lo que significan en su dimensión de sufrimiento, en su dimensión de derechos, en su dimensión de reparación, pues fue un paso fundamental para este país. Es tan importante que es otro de los modelos que a nivel mundial ha sido estudiado por la concepción de una ley que es casi única en su género en el mundo. Obviamente sabíamos desde el primer día que los recursos económicos para generar una reparación eran muy grandes. De hecho, solamente identificarlas y tener protocolos de identificación fue toda un reto y fue todo un desafío. Ahora, ¿cómo continuar financiando los procesos de reparación y cómo continuar trabajando los procesos no solo de reparación económica o en los escenarios objetivos, sino también los otros que yo tanto he insistido, que son en los emocionales, que es otro de los grandes desarrollos que debería contemplar y en lo que yo siento que ha habido un gran rezago. Eh, en el Huila ha tenido efectos muy positivos. Primero, porque la mesa departamental ha tenido una composición heterogénea muy interesante, que ha permitido ya acercar incluso partes afectadas y que estaban polarizadas en el conflicto. Y me parece que ese es uno de los saldos pedagógicos que ha venido dejando la formación de la mesa departamental. Dos, cuando hay voluntad y cuando hay unidad, sí realmente se logran resultados. Y miren ustedes que para el caso nuestro de Huila, tuvimos un reconocimiento nacional porque en dos procesos logramos trabajar unidades productivas, pero unidades productivas acompañadas integralmente. O sea, no es entregarle una máquina de coser, un aparato para hacer pan o procesar cualquier otro tipo de producto, sino es el acompañamiento integral a la reconstitución familiar, no solo al trabajo para el ingreso económico, sino al trabajo con una perspectiva integral de proyecto de vida, que es lo interesante. Entonces, tuvimos un número muy importante que hoy están funcionando y espero, no tengo una evaluación reciente, pero espero que esté funcionando y espero que no ocurra lo que casi siempre ha ocurrido. Por ejemplo, ocurrió con la desmovilización del M-19, que muchas de esas unidades productivas lamentablemente tuvieron una vida muy corta y no tuvieron el fin para el cual habían sido originadas. Yo espero que aquí no. En mi época hicimos mucho esfuerzo por acompañarlos, por trabajar articuladamente, y yo creo que hay un proceso muy fuerte y creo que ha sido continuado. El otro trabajo, el de los 10 años que continúan, lo que significa es un involucramiento muy fuerte de las organizaciones, precisamente de víctimas, de la institucionalidad, para, como usted lo decía en su pregunta, que la comunicación y la coordinación realmente funcionen en materia de seguir avanzando. Pero de todas maneras, doctor Pacheco, es una buena noticia los 10 años. Recuerden que hubo incertidumbre porque fuera muy poco. Incluso se calculaba en no más de 2 o 3 años. 10 años, a pesar de lo corto, es una buena noticia. Y entonces, a utilizar esos 10 años de manera plena, consciente e intensa, y buscar la manera de que estos 10 años sirvan para avanzar pasos significativos en esta materia, ¿no? Doctor Carlos Julio, 2021 es un año importante para este balance de paz porque la JEP ha empezado a promulgar autos en primer lugar y probablemente vengan fallos quizá dentro de este mismo año a los diferentes actores del conflicto, y adicional a ello a final de año se espera la entrega del informe de la Comisión
para el esclarecimiento de la verdad. ¿Cómo ve usted el balance del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? Lo que uno percibe desde la distancia, yo hoy ya no soy autoridad, entonces mi forma de informarme es a través simplemente de los medios de comunicación, es que está funcionando, es que está operando, es que logró tomar la forma o para la que fue concebido. Y yo creo que en la medida en que está funcionando y está tomando decisiones y también está dejando precedentes e hitos muy importantes, está adquiriendo la confianza del pueblo colombiano en las decisiones que puede y va seguramente a seguir tomando. Eh, yo siempre he dicho que el Estado en democracia se basa de una manera muy significativa en las fortalezas de sus instituciones y hay una que es fundamental, la del funcionamiento de la justicia con independencia y con verdadera autonomía, o sea, con verdadera separación de poderes. Y eso va para toda la justicia en general. Y creo que hoy lo que vemos es que está funcionando y que cada día está dando pasos en hacerse a la confianza de los ciudadanos. Igual, su objetivo no es ganar confianza ciudadana, porque la ley no se basa, y la justicia, en tener adeptos o en tener buena imagen. Se trata en que haga el papel para el cual está diseñada. Pero creo que ha ido ganando confianza y ese es un buen indicador de que está avanzando de manera positiva. Doctor Carlos Julio, ¿cómo percibe usted el tema de la polarización, el fenómeno de los discursos agresivos entre distintas partes, que es un fenómeno, digamos, global y que se da en múltiples países? ¿Y cómo cree usted que esto va a incidir en el año electoral que ha comenzado? La polarización está avanzada más precisamente en posiciones acerca de la concepción de la paz y de la no paz, y no basada en concepciones del Estado. Eso es lo preocupante. Digamos que el discurso polarizante ha opacado la capacidad argumentativa y la posición crítica en relación con lo que cada posición ofrece o cada posición plantea. El gran tema de este país, por ejemplo, doctor Pacheco, hoy, en la mitad de una pandemia tan dolorosa como la que estamos todavía transitando y no hemos finalizado, debería ser, por ejemplo, cuál es el modelo de nación en relación con los servicios de salud y con el modelo de salud que tienen y tenemos los colombianos. Ese, por ejemplo, podría ser cada posición que está ofreciéndonos, cada polaridad que nos está ofreciendo o que está discutiendo argumentativamente en relación con cuál es el modelo de salud que nos merecemos los colombianos. ¿Cuál es el alcance de la salud pública colombiana? ¿Cuál es el modelo de prevención y promoción de la salud? Hoy con la pandemia quedó desnudado la precariedad del modelo de salud y la vulgaridad de la oferta y la demanda como concepción mercantil y comercial de la salud de los colombianos. Eso quedó completamente desnudado. Y mire usted que paradójicamente a quien más golpeó el COVID es precisamente a quienes menos tuvieron acceso a prevención y promoción de su salud. Hipertensión arterial, sobrepeso, diabetes, problemas de respuesta inmune que generalmente están relacionados con simplemente estilos de vida, alimentación y concepción de una salud preventiva. ¿Cuál es el modelo de salud pública que ofrece Colombia hoy? Desde, por ejemplo, las finanzas públicas estatales en relación con el modelo hospitalario público del país. ¿Cuál es la relación entre los privados y los públicos? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar los colombianos por la intermediación que hacen las EPS, que solamente hacen una intermediación? Y yo recuerdo cuando fui senador, no tengo los precios actualizados, que anualmente se quedaban por la sola intermediación, y lo estoy hablando usted del año 2010, de 12 billones de pesos anuales por la sola intermediación. A mí eso me parece criminal. ¿En qué momento dejamos en las manos de las EPS la prevención y la promoción de la salud, cuando lo que ellos hacen con esos recursos es precisamente seguir maquillando, no digo en todos los casos, pero en una gran parte, sus ingresos versus sus utilidades?
¿Y en qué consiste el enriquecimiento de EPS? Negar servicios. Negar servicios. Entre más niegan servicios, más ricos se hacen. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el modelo de salud? ¿Y cuál es la polaridad? Es lo que cada quien ofrece en materia de alternativa. Hoy estamos probando, en mitad de una pandemia, las precariedades del modelo de salud y estamos entendiendo lo que significa ese modelo económico perverso. 2, fracasó en Chile y aquí en Colombia hemos persistido en el mismo camino. El mismo camino que nosotros copiamos de Chile, el modelo de la ley 100, allá fracasó y aquí seguimos obstinadamente en el mismo modelo. 2, uno de los temas más graves, doctor Pacheco, hacia el futuro, usted es muy joven y seguramente todavía no está en su radio de preocupación, pero cuando van pasando los años, ¿cuál es el modelo pensional colombiano? ¿Cuál es el papel que juegan en Colombia los fondos privados? ¿Y por qué hemos permitido que los fondos privados, que además son generalmente los dueños también de los bancos, de la banca de este país, administren el futuro precario de millones de colombianos? Ahí hay una bomba de tiempo. También lo advertí siendo senador en el año 2005 y proponíamos en esa época un sistema de pilares diferente a la forma como hoy tenemos en los dos caminos para pensionar a los colombianos. 3, ¿cuál es el modelo que estamos ofreciendo? Y es muy interesante, de relación entre el sistema bancario, la banca, el Estado y la sociedad. Otro de los temas que ha quedado desnudado en la mitad de la pandemia. Los únicos que han obtenido utilidades son los bancos. ¿Y cuándo obtienen utilidades? Cuando aprietan al ciudadano común y corriente colombiano. Son los únicos que no han parado de obtener utilidades. Y son a los que, entre otras cosas, les está hasta sirviendo la crisis. Porque se están inmobiliariamente, como en el UPAC de los años 80, se están llenando de la riqueza per cápita colombiana a partir del trabajo y el esfuerzo de miles de colombianos que hoy van a tener que entregarles, y ya lo están haciendo, sus propiedades porque no pudieron terminar de pagarles las últimas cuotas, que eran la tercera vez que pagaban o repagaban sus propias propiedades. No sé si me explico adecuadamente. Sí, sí. Sí, o sea... Pues doctor Garo, usted me ha hablado mucho de seguridad. Ahí le he citado solamente tres escenarios, solamente 3, y no he llegado al mío y al suyo. Educación. Para allá iba a preguntarle, ese era el siguiente tema que quería. Sé que fue su fortaleza en el plan de gobierno departamental y yo quisiera que conversáramos un poco de esa ausencia. Bueno, ¿cuál es el modelo de educación colombiano? Es otro de los temas que ha quedado también desnudado con motivo de la pandemia. La precariedad de la educación rural colombiana, la desigualdad entre la educación pública y la educación privada, lamentablemente, la falta de acceso al mundo del siglo XXI, lo que llamamos la posmodernidad en los tecnológicos, o de apropiación de herramientas tecnológicas para el uso pedagógico. Ha quedado desnudada, sin duda alguna, también todo lo que es, por ejemplo, el complejo mundo de la salud mental de maestros, la desarticulación de la comunidad educativa entre padres de familia, alumnos y maestros, o sea, el trípode virtuoso. Y además el modelo mismo de educación. ¿Cuál es el fin y el propósito de la educación en Colombia? Aquí le estamos aplicando nuestros mayores esfuerzos. Nosotros, ¿para qué estamos educando y con qué propósito estamos educando? ¿Qué tipo de ciudadano pretendemos que al final del ciclo educativo se obtenga o se logre o se proyecte? Y hoy la pandemia también ha mostrado, eso ya lo habíamos discutido. Por ejemplo, en relación con esa conversación tan sensible entre competencias cognitivas, competencias académicas y competencias afectivas o competencias sociales. Competencias sociales. Cuando hablamos de la falta de apropiación del proceso de paz, de una introyección de las bondades de una paz para cualquier sociedad, estamos hablando de competencias sociales.
Básicamente estamos hablando de competencias sociales. El desarrollo del pensamiento crítico y el desarrollo de inteligencias múltiples desde la educación. ¿Qué tipo de ciudadano estamos formando? Simplemente respaldando la necesidad del aparato productivo solamente, o sea, produciendo ciudadanos para lo que necesita la gran empresa, para lo que necesita el gran estamento industrial o empresarial. O estamos generando ciudadanos, como lo demostró una encuesta de una universidad recientemente de colegas suyos y míos, que demostraron, escúcheme esto que es aterrador, que el 65% de las personas no trabajan en lo que les gustaría trabajar, ni en lo que los hace felices, ni en donde desarrollan su proyecto de vida. Y además, que eso no está de acuerdo con sus competencias, sino la mayoría de las veces está en una competencia que es diferente a la que tienen, habilidades, destrezas, capacidades, y o subvalorado o subutilizado por las competencias que una persona podría desarrollar. Que un 65% de un estudio que no es muy amplio, pero significativo, nos diga que no está trabajando en lo que quisiera hacer en la vida y que le pagan por hacer algo que solamente le ayuda a sobrevivir, a pagar lo que su casa, su manutención, el estudio de sus hijos, no más. Y precariamente muchas veces pues, nos deja una lección muy fuerte. O sea, quiere decir que de cada 10 personas, entre 6 y 7, no están desarrollando su proyecto de vida en lo que trabajan. Y esto es producto también del tipo de educación que estamos formulando. Entonces, ahí hay una discusión que yo no he observado cuáles son las diferencias en los modelos polarizados de lo que nos están ofreciendo también sobre, por ejemplo, el modelo educativo colombiano. Y no estoy hablando de privatizarlo o de estatizarlo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que todavía es más profundo que eso. ¿Cuáles son los fines y cuál es la misión de la educación en Colombia? Hacia donde todos los esfuerzos que hacemos están dirigidos para concretar qué y lograr qué en los ciudadanos que formamos. Esa es la pregunta fundamental. Bueno, doctor Carlos Julio, antes de irnos yo le pregunto, ¿qué tanto se echa de menos la vida política ahora que está retirado de la academia? No, pues uno desde la academia, eso sí les puedo decir que uno sufre menos. En la academia hay mayor realización, en la academia sin duda alguna uno se encuentra con esa energía vital que es la que la academia da, ¿no? O sea, la academia, decía un profesor mío, Guillermo Carvajal, psiquiatra, entre otras cosas, con una obra que yo quiero recomendarle de pronto que podamos realizar en algún momento, que se llama Cartas a Andrés, de cómo formar un demócrata sin corromperlo. Así se llama, Cartas a Andrés, de cómo formar un demócrata sin corromperlo. Así se llama el libro del maestro Guillermo Carvajal. Él es un psiquiatra y experto en psiquiatría juvenil, pero es un hombre que ha trabajado muy fuerte en temas relacionados con la psiquiatría, el conflicto y la violencia. Y él, yo no sé si usted recuerda la etapa dura de El Salvador, donde existían las famosas maras, ¿sí? Y él ayudó a construir el Código Juvenil Penal para ver cómo insertaban esos jóvenes dentro de una nueva concepción del Estado una vez se produjeron los procesos de reconciliación. También trabajó sobre justicia penal juvenil, por ejemplo, en Boston, en Estados Unidos, y tiene una vasta experiencia en formación en democracia. Y él dice que la academia a uno lo rejuvenece, pero no físicamente, el alma. Además, es muy interesante poder estudiar estos fenómenos que desde lo público se miran desafortunadamente con otra mirada. Y le voy a decir cuál es la gran tragedia de este país, ya que me lo pregunto. La gran tragedia de este país es que lo público y el escenario político mira con desdén la academia. Y normalmente no la ve como su gran aliada. ¿Sí? Y como nosotros, ahora digo nosotros, desde la academia hoy, miramos con sospecha permanente y sin beneficio de ningún inventario a la política. Y esas confianzas o desconfianzas mutuas son las que han traído como consecuencia política sin academia y academia sin política.
Y esa ha sido una de las grandes frustraciones de nuestro país también. Bueno, eso no solo en Colombia, eso la verdad es en el mundo. Cuando usted va a un banco a pedir un crédito y usted dice que es académico y es profesor universitario, está, lo miran con respeto y lo miran con aprecio. Cuando usted va al mismo banco y dice que es político, por supuesto, inmediatamente le dice, valdría la pena revalorizar su solicitud. Pero mire que eso ha hecho que también mucha gente buena y capaz se desestimule de ingresar al servicio público. Y yo creo que eso es una tragedia. Que usted le pida a sus alumnos que levante la mano cuántos de ellos les gustaría estar en el servicio público y muy pocos levanten la mano, habla sobre la tragedia precisamente del desprestigio público que ha tenido como consecuencia que muchas veces los menos capaces, los menos formados, entren precisamente a tomar las decisiones por todos nosotros, lamentablemente. Y por eso yo insisto en la necesidad de meterle a esto un nuevo sentido de respeto y de trabajo mutuo. Pues doctor Carlos Julio, reiterarles el agradecimiento en este espacio en que nos acompañó para el portal La Gaitana, conversando un poco de paz, de balance del proceso de paz, de memoria. Vamos a empezar, como le contaba, con una serie de espacios que esperamos que nos acompañen nuestros lectores y nuestros fieles amigos de redes sociales, escuchando un poco sobre estos temas. Entonces, reiterarle de verdad el agradecimiento por acompañarnos y acudir a esta invitación. A usted muchas gracias, doctor Pacheco, por la invitación. Esperamos que no sea la primera vez. No Nos esperamos seguiremos encontrando. que se Muchas repita. gracias Muchísimas gracias, para todos. Carlos Julio. Gracias.